Muy buenas tardes, queridos hermanos. Tengan un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias una vez más por este día que nos ha dado de vida. Y gracias por podernos reunir, aunque sea pues a través de las cámaras. Le doy gracias por todo lo que ha hecho y por todo lo que él hará y por lo que seguirá haciendo. Y reciban de mí un cordial abrazo desde aquí, porque ya saben que hasta que nos veamos, y por lo menos cuando nos veamos el saludo será a coditos. No se nos está permitido los abrazos. Pero gloria a Dios por todo, porque lo que Él hace es para bien. Le damos gracias una vez más y acompáñenme a la palabra en Isaías 41, desde el 8 al 11. Del 8 al 11. La palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de las confines de la tierra, de tierra lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te dejaré. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los días que se enojan, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Creo que me salté algo, ¿no? ¿Sigo? Bueno, pues en esta palabra, si podemos ver, Dios llama a Abraham su amigo. O sea, él lo escogió y lo puso pues en el lugar correcto, siendo su amigo, porque son amigos, y los amigos muchas veces pues se tienen confianza y cosas que uno le pasa y al otro pues se cuentan las cosas como amigo. Si el amigo es leal, pues el otro amigo tiene confianza de su amigo, porque su amigo no lo va a defraudar. En el libro de Crónicas 27, Dios llama allí amigo a Abraham. Y dice así: Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Entonces allí Dios le entregó a Israel, a Abraham, la descendencia de Israel. Y aquí podemos ver la lealtad de Abraham hacia Dios, porque Abraham le ha sido leal a Dios en todo. Y como vemos también en Santiago 2:23, allí llama también Dios amigo al padre Abraham, porque así lo consideran, el padre Abraham, porque él es el padre de la fe. Entonces vemos, Santiago 2:23, el Señor nos dice aquí en su palabra, le dice
y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue dado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, amigo de Dios fue llamado Abraham. Amados, oremos hacia al Señor. Pongamos nuestro corazón, nuestra mente. Honrémosles porque Él es digno. Padre amado y Señor del cielo, te adoro, mi Dios, te glorifico, Padre. Te doy, Señor mío, toda honra, gloria y honor porque digno eres. Te doy gracias, Señor del cielo, por todo lo que tú has hecho, por lo que hiciste y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias por este tiempo que tú nos das, mi Dios. Gracias porque tu misericordia nos alcanza y es nueva cada mañana. Gracias, Padre, porque tú nos llamaste hijos. Ya no somos amigos, sino hijos tuyos. Gracias, Padre. Gracias, amado Maestro. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado y por lo que nos seguirá dando. Te damos gracias y te pedimos, Señor del cielo, que tú te quedes en medio de este pueblo que te alaba y te glorifica. De alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré, con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Todo es de mi
al sea la gloria, por siempre, amén. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre, amén. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre, amén. Cuán profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre, amén. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, gloria, por siempre, amén. Mis amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Es muy hermoso, es muy placentero, es un gozo poder adorar a nuestro Dios. Y lo hemos adorado, lo hemos cantado, hemos bendecido su nombre. Y pidamos siempre que Dios nos guíe y nos ayude, siempre dirigiéndonos en la palabra de Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, mi Rey, en esta tarde. Y te rogamos, Señor, que tú nos guíes y nos dirijas y me des sabiduría para poder llevar el mensaje de tu palabra, mi Dios. Y de igual forma también a mis hermanos, para que puedan captar el mensaje tuyo, mi Dios, de esas verdades que están escritas aquí en tu palabra, mi Rey. Padre, gracias te damos, Señor, y Espíritu Santo, revélanos de Jesucristo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, bienvenidos una vez más. Y queremos en esta tarde, pues, hablar de algo muy importante. Y es que, ¿sabe? A través de toda la historia, el hombre siempre está levantando muros de separación. Y cuando alguien no está de acuerdo con la forma de pensar de la otra persona, automáticamente se levantan muros de separación. El hombre a través de todos los tiempos ha levantado fronteras raciales, económicas, sociales, políticas, laborales
y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta serie que estamos hablando sobre el problema es el hombre, vamos a ver un tema: ¿qué tan grande está tu muro? Ese es el título. ¿Qué tan grande está tu muro? Jesús, al venir a cumplir su ministerio, destruyó todos los muros que el hombre había levantado. ¿Por qué? Porque el hombre, imagínese cuántos muros levantó de separación del uno con el otro. Siempre tratando de ser independiente. Y acompáñenme por favor a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 6. Dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y luego decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Mire, aquí podemos ver, no vamos a desarrollar la historia, sino más bien lo que yo quisiera ir a ver aquí: 5 barreras o 5 muros que se levantó allí, tenía esta mujer. Y ver cómo Jesús lo destruye esos muros. El primero, que esta es la barrera o ese muro cultural. Ya que los judíos y los samaritanos dicen que no se hablaban. Y Jesús destruyendo eso. Destruyendo y diciendo: no, porque así el Padre no lo hizo. Y la primero es tirar abajo ese muro cultural. Como en segundo lugar también ese muro o esa barrera social. Cuando los discípulos, recuerden, volvieron, dice, trayendo la comida, se asombraron al saber que Jesús estaba conversando con una mujer. Hablábamos las enseñanzas pasadas y decíamos que en ese tiempo le tenían a la mujer como un cero a la izquierda. Entonces imagínense Jesús hablando con una mujer. Eso era como que, ¿qué pasó aquí? Y peor, samaritana. Y Jesús va destruyendo eso, y los discípulos, al ver eso, ¡wow! ¿Qué pasó aquí? Jesús derribando esos muros que levantaron los hombres. Como también la tercera, que destruye esa barrera o ese muro espiritual. Porque Jesús se presenta allí
Le dice, ¿cuántos maridos has tenido? Que trae a tu marido, perdón. Trae a tu marido. Y le dice, 5 maridos has tenido y el con el que vives ahora no es tu marido. Es decir, tuvo 6 maridos. Pero mire, estos maridos utilizaban solamente a esta mujer. 6 maridos. Usted sabe que 6 es el número del hombre. Pero viene Jesús y al ser el séptimo, pero entiéndame lo que le estoy diciendo, el séptimo hombre que tuvo ella. ¿Por qué? Porque Jesús le dio lo que necesitaba. ¿Qué necesitaba ella? Salvación y vida eterna. Y solamente en Cristo podía obtener salvación y vida eterna. Jesús, rompiendo toda esa barrera espiritual y también rompiendo esa barrera moral. ¿Por qué? Porque hay pecados en toda la persona y solamente Cristo es que nos puede perdonar. Solamente Cristo. Y también la barrera religiosa, haciendo notar que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, que no están en el templo, sino que esté ¿dónde? En el corazón. Que Dios esté en nuestro corazón. Haciendo destruir completamente esa mentalidad de que voy a la iglesia, voy al templo, porque ahí está Dios. Es más bien diciendo, Dios está aquí, en mi corazón. Y Jesús va destruyendo todas esas barreras o todos esos muros que se levantaron allí para hacerle libre a esta mujer. Para hacerle libre a esta mujer. Pero ¿sabe qué? Si usted ve, todas las barreras por Cristo son derribadas. Cuando usted y yo venimos, todas esas barreras fueron derribadas. Todos y cada uno de nosotros, usted y yo, pasamos por eso. Pero lo lindo de todo esto es que Jesús, cuando está derribando todos esos argumentos y nos está diciendo, ustedes son uno. Pasamos a ser, todos pasamos a ser ¿qué? Uno. Porque hemos recibido a Cristo. Aquel que recibe a Cristo como su Salvador viene a formar parte del cuerpo de Cristo y pasamos a ser ¿cuántos? Uno solo. Uno solo en Cristo. Mire, acompáñeme Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 26. Mire lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mire, todos sois hijos de Dios por la fe. Es decir, si la persona tiene fe en Cristo Jesús, es hijo de Dios. Si no, no lo es. Dice, ¿por qué? Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué dice? Ayúdenme leyendo, ¿somos qué? Uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos somos? Uno solo en Cristo Jesús. Entonces, si usted está revestido, usted está lavado por la sangre de Cristo, usted es mi hermano y mi hermana. Usted es mi hermano y mi hermana. Hay un pasaje que tal vez no se ha entendido muy bien y este pasaje está en Mateo 12:46. Mateo, y casi es más, ni se habla así, esto no, ni se habla. Mateo
12:46. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esto es pregunta. Jesús diciendo: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mire, algo muy interesante. Algo muy interesante, ¿por qué? Jesús dándole una enseñanza a su madre y a sus hermanos y diciéndoles: si es que ellos no aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador, simplemente no pueden entrar al reino de los cielos. Alguien me dirá: no, pero ¿cómo así? Si es la madre de Jesús. Sí. Pero ¿cuál es el camino al Padre? Y aquí no hay ninguna falta de respeto hacia María, su madre. No. Lo que le está diciendo es, en otras palabras, Dios me envió a mí, Jesús diciéndolo, Dios me envió a mí para que el que crea en mí sea salvo. Pero el que no cree es condenado. Por consecuencia, si la mamá, María, no creía en Jesús, la palabra es clara y me está diciendo: no entra. No entra. Esto puede chocar a muchos, pero estoy leyendo la palabra de Dios porque solamente Jesús es el camino. Mire, como le digo, aquí no hay ninguna falta de respeto. ¿Sabe lo que sucede? Que a veces nos dejamos llevar de los sentimientos. Nos dejamos llevar de los sentimientos y no de la razón. Y la razón me dice que solo Jesús es el camino al Padre y no hay más. Solo Jesús. Solo Jesús. Imagínense si Jesús se dejaba llevar de los sentimientos. Si Jesús se dejaba llevar de los sentimientos, ¿qué pasaba? Jesús nunca se dejó llevar de los sentimientos, sino de la razón. Porque la razón echa fuera los sentimientos. La razón. Entonces, mire, con esto lo que estoy diciendo es: el que no está en Cristo, muere. El que no está en Cristo, muere. En el Antiguo Testamento, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. En el Nuevo Testamento encontramos ya no es la sombra, ya es Cristo. Ya es Cristo mismo, ya no es la sombra. Hay una historia muy interesante, no una historia, más bien es un mandato que Dios lo dijo. Acompáñame a Números 35. En Números 35, 11. Miren lo que hizo Dios. 35, verso 11. Mire lo que hizo Dios. Dice: os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Mire, en Israel no había cárceles, había ciudades de refugio. En Israel no había cárceles, sino ciudades de refugio. ¿Qué era? Que si es que una persona, en una forma accidental, esa es la palabra, accidental, mataba a alguien, esta persona tenía que huir a las ciudades de refugio. Eran 6 ciudades.
tenía que huir a esas ciudades en las cuales, si es que el hombre le encontraba, el vengador, es decir, su familia, su hermano, su padre, su madre, amigo, le encontraba fuera de la ciudad o antes de llegar a la ciudad, le mataba, no se podía hacer nada. O si el hombre al llegar a la ciudad de refugio, salía de la ciudad de refugio, mire, acompáñeme, ¿qué dice el verso 27? Estamos Números 35, 27. Dice, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad, de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicidio, no se le culpará por ello. Mire, cuando la persona estando dentro de la ciudad de refugio, si él salía de allí y el vengador lo encontraba, le mataba, no podía, no era culpado, porque el hombre salió de su refugio. Pero ahora alguien va a decir, sí, pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Sabe? Le digo algo. Todos, usted y yo, cada uno de nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Y cuánto daño hicimos? ¿Cuántas cosas hicimos? Y sabe que cada uno de nosotros tenemos que ser realistas, y como dice la palabra, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Éramos malos y estábamos yéndonos directamente al paredón. Culpables. Pero ¿sabe? Viene Jesús y nos dice, tú eres libre, pero ven a mi refugio. ¿Quién es nuestro refugio? Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro refugio, en donde nosotros podemos entrar y estar en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos redimió. Y la única forma y la única manera de mantenernos vivos es en Cristo. ¿Por qué? Porque aquel que sale de Cristo le puede matar. Hay un enemigo que le quiere matar. Entonces aquel que sale de Cristo muere. Mire, nosotros hemos sido redimidos por Cristo. Y la única forma de mantenernos seguros es en Cristo. Y Cristo dice que nos hizo a nosotros uno. Acompáñeme, Juan 17:20. Entonces estamos hablando que ya estamos en Cristo. Y a nosotros estar en Cristo, mire la comparación que hizo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento iban a la ciudad de refugio. Ahora, para nosotros no es una ciudad. Para nosotros, ¿quién es? Cristo. Juan 17:20. Juan 17:20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 21. Para que todos sean, acompáñame leyendo, para que todos sean ¿qué? Sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Mire, para que seamos uno, dice, que también ellos, ¿quiénes? Ellos, usted y yo, que seamos ¿cuántos? Uno. Dice, que sean uno, acompáñame leyendo, es que esto es muy interesante y que Dios, que el Espíritu Santo nos dé la revelación del entendimiento y la profundidad que tiene esto, porque dice, que también ellos sean uno ¿en quién? En nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, nosotros estamos en Cristo y por consecuencia también estamos en Dios.
Vea, qué interesante, ¿verdad? Entonces, toda aquella persona que aceptó a Jesús como su Salvador, ¿somos cuántos? Uno. Somos uno. Pero ¿sabe que hay algo muy interesante? ¿Sabe que al pasar el tiempo, al pasar los años en el cristianismo, vamos pasando muchas cosas y muchas situaciones en nuestras vidas como cristianos? Vamos pasando y ayer viene algo que es tremendo, pero la palabra de Dios no nos oculta absolutamente nada. Acompáñeme, por favor, 1 Corintios capítulo 11. Mire, ya vemos que nos hizo uno. Ya somos uno. Usted y yo, si usted aceptó a Jesús como su Salvador, usted es uno. Conmigo, somos uno. Acompáñame, 1 Corintios capítulo 11, verso 18. Dice: pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Verso 19. Porque es preciso que entre vosotros haya, ¿qué dice? Acompáñame leyendo. ¿Haya qué? Disensiones. ¿Entre quiénes? ¿En la iglesia? Eso dice, ¿verdad? Eso dice. ¿Pero para qué? ¿Para qué es necesario que haya disensiones? Para que se hagan manifiestos de entre vosotros los que son aprobados. Es decir, van a haber situaciones allí en la iglesia para ver el que es aprobado, pero ¿sabe qué? También va a haber ¿qué? Reprobados. ¿Sabe? Ahora mismo estamos conversando con las situaciones que están pasando. ¿Sabe que algunos han sido reprobados y no han podido entrar a la universidad? Unos fueron aprobados y otros fueron ¿qué? Reprobados. ¿Qué debe hacer el que fue reprobado? Yo no sé mucho de qué es lo que tengan que hacer, pero deben aprobar. Tal vez dar otro examen, no lo sé. Repetir otro, no lo sé. Pero en el cristianismo, ¿sabe que tiene que volver a pasar ese examen para ser aprobado? Igual, como en los estudios, ¿verdad? Tiene que volver a pasar el examen, pero el problema, ¿sabe cuál es? Que la persona no quiere. No quiere porque ya levantó ese muro allí y no quiere. Es decir, Jesús ya nos hizo libres, tiró abajo todos los muros, nos dejó limpios totalmente. Pero el hombre, al ver estas cosas dentro de la iglesia, va levantando muros. Y acuérdense, no estoy hablando dentro de la congregación. Hay que poner un énfasis. La iglesia es una. La iglesia no son 5, no son 10, no son 20. La iglesia es una. Congregaciones, muchas. Pero tenemos que entender que aquel que fue lavado con la sangre de Cristo es mi hermano y mi hermana. Y yo no tengo que estar en discusiones, porque somos uno. Eso es lo que me dice. Y aquí estamos viendo a ver el que es aprobado y el que es reprobado. Eso nos dice claramente, a ver a cuál es reprobado. Entonces, por esta situación se levantan muros de división. Y hay unos muros porque hay dolor, hay amargura, hay sufrimiento. Todo lo que Cristo hizo por limpiarnos, ya somos limpios y no hay muros. Pero el hombre continuamente se mancha sus vestidos y sigue levantando muros. Y sigue levantando muros. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no es eso lo que quiere. Mire, acompáñame, primera de Juan 3:11. Primera de Juan 3:11. Dice, mire, porque este es el mensaje que habéis oído. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo dice? Desde el principio. A ver. Este es el mensaje
que habéis oído desde el principio. Desde el principio. ¿Cuál fue el mensaje? Que nos amemos unos a otros. ¿Cuál fue el mensaje? Que nos amemos unos a otros. Ese fue el mensaje. Qué interesante, ¿verdad? Mire, el mensaje es que nos amemos. Y Dios, el amor de Dios, nos está reflejando a nosotros. En primer lugar nos dice en Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por consecuencia, yo puedo amar como Dios. Y alguien va a decir, ¿pero cómo es el amor de Dios? Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Hay muchos predicadores que cuando hay un matrimonio, dice, este es el amor en el matrimonio. Este es el amor. Pero ¿sabe que ese amor es dado para la iglesia? Porque el contexto está hablando para la iglesia. Ese es el contexto. Entonces, usted y yo debemos amarnos como está escrito allí en 1 Corintios 13. ¿Sabe qué sucede? Que de teoría lo sabemos. De teoría lo sabemos. Pero en la práctica, ahí es donde fallamos. En la práctica estamos fallando. Sabemos teoría. La teoría sabemos de memoria. Y a cualquiera usted le pregunta, 1 Corintios 13, sí, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, no tiene envidia. Y se la sabe de memoria. Pero cuando tenemos que vivirlas, el muro está allí. El muro está allí. Entonces, el amor no tiene que estar solamente en la mente. El amor tiene que estar ¿dónde? En el corazón del creyente. ¿Sabe por qué? Porque si usted se hace llamar cristiano, tiene que amar como Cristo. Si usted se dice ser cristiano, tiene que perdonar como Cristo. Si usted dice ser cristiano, tiene que vivir como Cristo. Ese es el amor que Dios tuvo por nosotros. Y eso es lo que significa ser cristiano. Porque si yo digo soy cristiano y no perdono, no es cristiano. Si usted dice yo soy cristiano y no ama, no es cristiano. Si usted dice yo soy cristiano y no está viviendo como vivió Cristo, no es cristiano. Usted puede decir, no, pero esto es... En Cristo lo podemos y estamos luchando y saliendo adelante. Pero eso tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo. Mire, verso 12. ¿Qué dice? Verso 12. Mire, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justo. Mire, Caín y Abel eran hermanos, pero las obras de Caín eran malas. ¿Por qué? Simplemente, ¿sabe por qué? Porque tenía envidia, porque tenía iras, tenía enojo. ¿Qué levantó? Y levantó esos muros que causó división entre los dos. Pero ¿sabe quién causó división? Caín. Abel, él no levantó ningún muro, no. Fue Caín el que levantó esos muros entre los dos. Pero ¿saben? Lo admirable de esto es que Abel no lo supo. Abel nunca supo que estaban muros ahí levantados, que Caín lo levantó esos muros. Él no lo supo. Mire, José no esperaba que sus hermanos lo vendieran. José no esperaba eso. ¿Por qué? Simplemente porque tenían envidia de él. David, la misma cosa. La misma cosa. ¿Qué sintieron los hermanos de David? Envidia de él. ¿Quiénes? Sus hermanos. ¿Quién no estuvo contento con el regreso del hijo pródigo? ¿Quién? Su hermano.
No estuvo contento. Pero mire, esto debemos ver y siempre tener en nuestro pensamiento. Esto lo digo porque esto me enviaron y me hicieron, justo me llegó el día de hoy y por eso lo estoy diciendo. Y dije, esto lo voy a poner aquí porque aplica perfecto. Aplica perfecto a esto. Entonces, simplemente porque la salvación no está en su hermano de ahí de la congregación o de la iglesia, no está la salvación en él. La salvación está en ¿quién? En Cristo. La salvación no está en ningún hermano ni en ninguna hermana, no. La salvación está en ¿quién? En Cristo. No sea usted el que levanta el muro. Si otra persona levanta el muro, usted no tiene ningún muro. Amén. Usted no tiene ningún muro. Porque ¿sabe qué? Usted está en Cristo. En la ciudad de refugio. Usted está refugiado ¿en dónde? En Cristo. Ahí está su refugio. Y usted está en Cristo. ¿Qué pasaba al que se salía de Cristo? ¿Qué pasaba? Si se sale de Cristo, el enemigo le quiere quitar la vida. ¿Verdad? Entonces por eso no me salgo de Cristo. Yo no tengo por qué salirme de Cristo. Porque perdono como Cristo, amo como Cristo y sigo viviendo como Cristo. Estamos en ese trayecto y tenemos que hacerlo. Acompáñame, seguimos. Verso 13. Verso 13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Mire, no es extraño que el mundo nos aborrezca. Y por esa razón, ¿usted está amargado? ¿Por qué le aborrecen? ¿Amargado por algo que usted sabía de antemano que ya nos dijo en la palabra de Dios? ¿Amargado porque alguien nos aborrece? Usted sabía que esto iba a suceder. Desde el día que aceptamos a Jesús, sabíamos que no todo iba a ser como usted creía en el mundo, pero en lo espiritual sí. ¿Por qué? Porque tenemos amor, gozo, paz, estamos llenos de las bendiciones espirituales. Pero en la tierra, ¿qué dice? En la tierra dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Qué de extraño es eso? Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado, ¿de qué dice? De muerte a vida. Acompáñenme, esto vamos a leer con mucho entendimiento. Nosotros sabemos, vean, nosotros sabemos. ¿Quiénes saben? Aquel que vive como Cristo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. A ver. El que no ama a su hermano, ¿está qué? Si yo no amo a mi hermano, ¿qué estoy? Muerto. Eso dice, ¿verdad? Eso dice, si yo no amo a mi hermano, ¿estoy qué? Muerto. Y aquí viene, esta es pregunta. ¿Usted ama a sus hermanos? Si no lo ama, ¿está qué? Muerto. Alguien va a decir, no. Pero si yo canto, alabo a Dios, yo exalto a Dios, yo glorifico a Dios, yo aún, ¿sabe qué? Aún yo predico, yo ayuno, yo doy los diezmos y aún más, yo amo a los hermanos que me gustan, que me siento acogido, que me aprecian y me siento muy cómodo con ellos. ¿Cómo no los voy a amar? Pero ¿sabe? Nuestra actitud, su actitud y mi actitud debe ser la misma o de la misma manera con todos los que estoy, con todos los hermanos. Y si no es la misma actitud con todos los hermanos, ¿estoy qué?
muerto. Estoy leyendo Biblia. No estoy forzando las escrituras en ningún momento. En ningún momento, mire. ¿Qué dijo Jesús? Acompáñeme, Mateo 5:43. Porque vamos a ver lo que dijo Jesús para ver si tal vez, ¿sabe qué? Juan parece que es un poquito exagerado. Parece que se le fue la mano. Pero vamos a ver si se le fue la mano o no. Mateo 5:43. Mire. Dice: ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Acompáñeme, verso 45, pero por favor acompáñeme. Necesito que me acompañe. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seáis. Quiere decir que si no se hace, no es hijo de Dios. ¿Verdad? Porque dice que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Verso 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Es que es fácil amar a los que se dejan amar, ¿verdad que es fácil? Es fácil amar a los que se dejan amar. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? En otras palabras, ¿no hacen lo mismo aquel que no obedece a Dios? Verso 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Tremendo, ¿verdad? Verso 48. ¿Qué dice? Por favor, sed, pues. Esto de sed, pues, estará diciendo como que esfuércesen o hagan lo posible. Traten, luchen, busquen, esfuércesen. O dice sed. Es algo imperativo, es una orden, es un mandato. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que esté en los cielos, que es perfecto. ¿Cómo es Dios? Perdonador. ¿Verdad? Dios es perdonador. Entonces tenemos que amar a quienes, a nuestros enemigos. Y ser perfectos como Dios es perfecto. Y si no estamos amando a nuestros enemigos, a los que no nos gustan, a aquellos que están haciéndonos la vida cuadritos, si no amamos y oramos por ellos, simplemente está aquí, muerto. Dice la Biblia. Sigamos, Primera de Juan 3:15. Mire, Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es que homicida, asesino. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna. Mire, vamos a leer esta palabra, mire. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Aquí hay algo que me llama la atención. Permanente en él. Ok. Lo que estoy entendiendo aquí claramente es una cosa. Cristo nos dice, ven, yo te salvé, te tiré abajo todos los muros y tú estás limpio. Pero ahí, al estar limpio, estar perfecto delante de Dios, tengo vida eterna. Tengo vida eterna. Pero, si yo estoy aborreciendo, enojado, molesto, amargado, con iras, con mi hermano, estoy siendo homicida.
Y por lo tanto, la vida eterna, dice, no tendrá vida eterna permanente. Es decir, la persona solita está saliendo del cuerpo de Cristo. No le está mandándole Dios ni Jesús. Solamente, solito o solita, el cristiano está saliéndose del cuerpo. Saliéndose de la ciudad de refugio. Si no perdona. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Es muy clara la palabra cuando nos está diciendo. Mire, entonces es homicida. Y el asesino dice, no entra al reino de los cielos. Verso 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. A ver, ayúdeme leyendo. También nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por quiénes? Por los, ¿quiénes? Por los hermanos. ¿Poner mi vida? Claro, eso dice, poner nuestra vida por los hermanos. Más por aquellos que no se dejan querer. Porque los que se dejan querer son fáciles. Y tenemos que hablarles con amor, con sabiduría, con conocimiento, con entendimiento, pero con palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Mire, ¿cómo es Dios con nosotros? ¿Cuánta paciencia tiene Dios con nosotros? ¿Cuánta misericordia tiene Dios con nosotros? ¿Cuántos pecados Dios nos perdona? ¿Cuántas cosas? Y venimos siempre a Dios y le pedimos perdón, y le pedimos perdón, y le pedimos perdón, y le pedimos perdón. ¿Y cuántas veces nos perdona? Pero a mí no, ya me cansé. Ya no quiero saber nada porque estos hermanitos me tienen hasta la coronilla. Hasta aquí llegó, se acabó. Sed pues perfectos como vuestro Padre. Efesios 5:1, sed imitadores de Dios. La palabra es muy clara. Verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hay una pregunta, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Mire, no amemos de palabras, sino más bien guardémonos las espaldas unos a otros, cuidándonos. Cuidándonos los unos a los otros. Necesitamos, mire, usted es mi hermano, usted es mi hermana, y nosotros necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Necesitamos cuidarnos. Porque sabe que somos uno. Usted está alabando y adorando al Dios Todopoderoso y yo estoy alabando y adorando al Dios Todopoderoso. Yo estoy bendiciendo su nombre y usted también está bendiciendo. Y estamos unidos en el mismo espíritu. Estamos unidos. Estamos ahí siendo uno. Y debemos cuidarnos los unos a los otros. Y acuérdese, estoy hablando una vez más. No estoy hablando solo la congregación, sino estoy hablando la iglesia misma. Debemos amar y debemos exhortar, pero siempre acuérdese, con amor. Mire, no levantemos muros con los demás hermanos, no. Yo no levanto muros. Si ellos levantan muros, son ellos los que levantan paz, yo no. Abel no levantó muros. Aunque los demás levanten, yo no voy a levantar muros. Yo no voy a levantar muros. Yo voy a orar por ellos. Voy a bendecirlos. Que Dios tenga misericordia. Que Dios los levante.
pero no voy a levantar muros. Con nadie. Con nadie. Porque su trabajo y mi trabajo no es levantar muros. Dice la palabra que seamos uno en Cristo. Y nosotros tenemos que luchar por ser uno en Cristo. Da pena escuchar. Yo siempre le aconsejo, no estés viendo y metiéndose en el internet, allí estar viendo cómo se pelean el uno con el otro. Ver cómo están peleándose y ver cómo queda el testimonio de Cristo. Ver cómo queda allí. Y por eso el nombre de Cristo es vituperado. No seamos nosotros cómplices de esas personas que ponen ese tipo de cosas para tener más views, para ser más vistos, para que les vean y ganar más puntos, que mientras más las personas les vean son famosos. No entremos, usted no entre en eso. No entre en ese morbo de las personas. No entre. No entre. Porque la gente eso está causando tropiezo. Tropiezo. Y la gente está pensando y dice, todos los cristianos son lo mismo. Y sabe que no somos los mismos. No. No somos. No permitamos que usted sea la persona que por usted sea vituperado el Señor. Acompáñenme, verso 19. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Que somos de quién? ¿Quién es la verdad? Cristo. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de quién? Delante de Él. Aseguraremos, mire. Mi corazón está seguro en quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque yo creo en Él de todo mi corazón y obedezco lo que me dice que tengo que hacer. Me dice que tengo que hacer entonces, verso 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos, ¿qué? Sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, amar a nuestros hermanos, amar a nuestros enemigos, ¿qué es? Un mandamiento. ¿Mandamiento de parte de quién? De parte de Dios. ¿Qué nos decía el verso, el 11? ¿Qué nos decía? Porque este es el mensaje que habéis oído ¿desde dónde? Desde el principio. Amaos los unos a los otros. Ese fue el mensaje, ese fue el mandamiento. Y nos dice claramente, ese fue el mandamiento. Entonces, mi oración va a ser escuchada cuando yo obedezca los mandamientos de Dios. De lo contrario, no va a ser escuchada. Puede ser que usted haya pasado orando por muchos años o por mucho tiempo, pero quiero decirle que sus oraciones no han sido escuchadas porque no ha obedecido a Dios. No han sido escuchadas. Tal vez le estoy dando la respuesta a por qué sus oraciones no han sido escuchadas. Dándole el entendimiento de por qué hasta este día sus oraciones no han sido escuchadas. Mire. Entonces, mandamiento, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Entonces, verso 23. Y este es su mandamiento. Mire, este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos otra vez. Nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Nos amemos
unos a otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Cuál es el mandamiento primero? Que creamos en Cristo y de la misma manera como Cristo nos amó, que nos amemos el que se deja amar, y tenemos que amarlo aquel que no se deja amar también. Entonces, usted se puede dar cuenta que está a la misma altura. ¿Por qué a la misma altura? Mire, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y nos amemos los unos a los otros como nos ha amado. Está a la misma altura. De la misma manera que amamos a Jesús, que creemos en Jesús, de la misma manera tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Qué es? ¿Qué dice que es? Un mandato. Es un mandamiento. Entonces, esto es para obedecer. Verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mire, aún más. Una vez más, la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y alguien puede decir, no, pero es que la palabra es muy dura. ¿Por qué es dura? Porque me dice que yo tengo que amar a mis enemigos. La palabra no es dura. Lo que es duro, ¿qué es? El corazón. Lo que es duro es el corazón. Ahí está el problema. Entonces, aquí habría una pregunta que podríamos hacer. Y la pregunta es, ¿usted está vivo o está muerto? Si está vivo, es porque usted está amando a su hermano. Y si usted no está amando a su hermano, es que está muerto. ¿Verdad? ¿Qué decía el verso 15? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Me llama mucho la atención cuando dice vida permanente en él. Me llama mucho la atención. Entonces, ¿y eso qué? ¿Por qué morir por no amar al hermano? Morir sin sentido. Morir espiritualmente y morir en la segunda muerte, es decir, en el lago de fuego. Mire, es tiempo que cada uno de nosotros, usted y yo, vamos a derribar esos muros. Esos muros que se ha levantado o hemos levantado. Si usted ha levantado muros dentro del pueblo de Dios, nosotros tenemos que echarlos abajo. Vamos nosotros mismos a tirar esos muros. No le vamos a decir, Señor, tire esos muros. No, no. ¿Quién los levantó? Dios no los levantó. Los levantó usted. Y al levantarlo usted, ¿quién es el llamado a tirarlos abajo? Acostúmbrese a una cosa. Tenemos que ser responsables de nuestros actos. Si yo desobedecí y yo levanté muros, yo soy el que debo tirarlos abajo. No le voy a decir, Señor, tira los muros. No, 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 no. Ya lo hizo una vez. Jesús, cuando vino a nuestra vida, tiró abajo todos los muros. Nos dio vida nueva y nos dio un corazón nuevo. Pero usted, al no guardar su corazón, dejó su corazón, que en su corazón entre muchas cosas que Dios no puso Dios.
Y no lo vamos a decir, Señor, saca de mi corazón. No, 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 no. Usted es el que debe sacar, porque Dios no puso eso. Usted permitió que entre a su corazón. Usted permitió esos muros. Usted levantó esos muros y usted es el encargado de echar abajo esos muros. Cristo nos dio libertad y debemos vivir en esa libertad. Las fronteras lo pusieron los hombres, no Dios. Asimismo, en su vida, las fronteras lo ponen los demás, o lo puso usted mismo, a tirar abajo todo lo que no es de Dios. Entonces, piense en un momento y traiga a su memoria cuál es la persona o por la cual usted no está. No, voy a ponerle desde otra perspectiva. Piense en un momento y traiga a memoria por cuál persona usted no entraría en el gozo del Señor. Mire qué pregunta para difícil tal vez. Sí, mire por cuál persona usted no entraría en el gozo del Señor. O sea, en otras palabras, piense en un momento quién es la persona al cual usted no está amando. ¿Verdad que la pregunta es directa? Sí, es directa. Dura, pero es verdad. Cristo nos dice que tenemos que amar. Y esto lo que nos está llevando a usted y a mí es a ponernos a cuentas para con Dios y con los hermanos. Porque somos uno en Cristo. Somos uno. Es una sola iglesia. No somos dos, no somos tres, no somos cuatro. Congregaciones, muchas. Pero somos uno en Cristo. Y mucho más nosotros, mucho más como congregación, porque estamos más unidos, me refiero. Tenemos que estar unidos y juntos. Y si es que en la congregación hay hermanos que no están amándose los unos a los otros, y ahora sí voy congregacional. A la congregación, si no están amándose los unos a los otros, como dice 1 Corintios 13, tenga usted, estoy leyendo la palabra de Dios, que si no ama, como la palabra de Dios nos dice, lo siento decirlo, pero así dice la palabra, es un homicida. Y los homicidas no entran al reino de los cielos. Tenemos que amarnos los unos a los otros, cuidarnos y protegernos. Eso es lo que me dice la palabra de Dios y tenemos que ponernos a cuentas. Yo no sé lo que usted va a hacer hoy día. Después de oír este mensaje, he leído solo Biblia. He leído solo Biblia. Yo quiero estar en Cristo y no voy a salir de allí a poner un muro. Porque si yo salgo a levantar el muro, yo no puedo levantar el muro dentro de Cristo. No puedo. Para levantar un muro tengo que salir de Cristo. Y al levantar el muro, estoy fuera de Cristo, puede venir el enemigo y nos puede matar. Por eso es lo que estaba mencionando y decía, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Este verso me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque tenía vida eterna, pero se salió. Ya no tiene vida eterna permanente, porque se salió. Se salió. Es decir, no le interesó, se divorció, se separó de Cristo. Se separó. Dios nos ha limpiado. Cristo nos limpió. Cristo nos lavó. Nos llama hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Vivamos como hijos de Dios. Vivamos como hijos de Dios, como la palabra de Dios nos dice. Pongámonos a cuentas cada uno de nosotros. Yo no sé, como les decía anteriormente, si usted tiene que hacer unas llamadas, tiene que hablar con alguien, tiene que ponerse a cuentas con Dios, tiene que ponerse a cuenta con los hermanos, con un hermano, con dos hermanos. Yo no lo sé, usted lo sabe. Pero sí lo que dice la palabra le estoy diciendo. No deje que pase. No deje que pase más. Si usted levantó un muro, échele abajo ese muro. Porque ese muro le está haciendo perder lo más hermoso, que es la vida eterna. Amén.
Amantísimo Dios, queremos, Padre amado, en esta tarde ponernos a cuentas delante de ti. Y te rogamos, Señor, que nos perdones, porque verdaderamente hemos pecado, mi Dios. Y tu palabra es clara en 1 Corintios 11 cuando nos dice, Señor, que es necesario que pasen esas cosas. ¿Por qué? Para ver el que es aprobado y el que es reprobado. Pero yo quiero ser aprobado, mi Rey. Y al ser aprobado, voy a amar a mis hermanos, como nos dice en la palabra. Porque nos dice, sed perfectos, como es nuestro Dios, perfecto. Y Dios nos ama, y nos ha amado aún cuando éramos enemigos de Dios. Eso nos da una enseñanza muy grande, que debemos amarnos. Ejemplos en la palabra de Dios tenemos muchos. Muchos. Vemos a Abel, vemos David, vemos José. Vemos muchos ejemplos de personas que sus hermanos se sentían rechazados de sus hermanos. Pero ellos entendieron que Jesús es el que da la salvación, no los hermanos. Que en Cristo hay salvación. Que en Dios está el galardón. Y usted y yo tenemos ese galardón, pero tenemos que obedecer. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta bendita palabra, que nos pone los pies en el suelo y con la mira en el cielo. ¿Por qué los pies en el suelo? Porque yo sé que aquí en la tierra yo tengo que ponerme a cuentas delante de Dios. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Y eso es para que yo me ponga cuentas y viva una vida santa. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, bendito Rey, por tu santa palabra. Gracias te lo damos. Y Señor, gracias porque nos has dado, mi Dios, el medio para podernos comunicar aún en otro continente, en otro país, en otra ciudad, en otro barrio y estar a cuentas. Es decir, no hay pretexto para no estar a cuentas con los hermanos. Gracias te lo doy, mi Rey. Para ti la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, yo creo que tenemos un trabajo para hacer. Ponernos a cuentas con todos. ¿Por qué? Porque no queremos ser homicidas. Amén. Que el Señor los bendiga. Hay un trabajo para hacerlo. Hagámoslo porque es un mandamiento. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted sabe, conforme usted obedece a los mandamientos, es cuanto usted ama a Dios. Obedezcámosle. Amén. Señor los bendiga.